Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, les saluda Enrique Córdoba. A continuación les comparto mis experiencias en Galicia del Camino de Santiago. Rubén, ¿quién fue Alfonso II? Alfonso II, conocido como el Casto o el primer rey peregrino. Él vino en peregrinación, el primer peregrino desde Oviedo a Santiago, caminando más de 300 kilómetros para verificar que aquí se hallaban los restos del apóstol. Él patrocinó, diríamos de alguna manera, la primera iglesia, la que cubría el sepulcro del apóstol Santiago, y dejaría aquí la primera comunidad benedictina custodiando el cuerpo del apóstol. Él es el promotor. Claro, le llamamos camino primitivo porque él fue el primer peregrino, por eso el camino primitivo, no el camino francés que hoy conoceríamos como el camino más común o el camino del norte. Primitivo porque desde Oviedo, pasando por las montañas de Asturias y las de Galicia, llegaría a Santiago. Cuando no había un camino marcado, él abrió el primer camino, por eso sería el primer peregrino o el camino primitivo. Un poco más de historia sobre el Camino de Santiago. Bueno, Santiago le cortaron la cabeza y vendría lo que es la translatio desde el puerto de Jafa hasta el Pedrón, hasta Padrón, digamos. Ahí ataron la barca y pidieron un carro con bueyes para mover su cuerpo, pero no sabían dónde enterrarlo. Entonces dejaron que los bueyes hicieran su camino y la providencia designaría el lugar para enterrarlo. Al paso por una vía romana que pasaría por esta calle, que conocemos como Arrúa do Franco, pararían a beber de un manantial de agua. Y este manantial de agua sería el que alimenta tanto esta fuente que tenemos aquí en el centro de la plaza como otra pequeñita que está allí en la primera casa de la Rúa do Franco. Por eso decimos que aquí estaría el origen de la ciudad según la tradición oral. Hoy en día pues apenas estamos a 50 metros de la catedral, que es donde se encuentra la cripta. Y es la plaza de Fonseca y la fuente conocida como Fonte dos Bois o Fuente de los Bueyes. Subimos las escaleras que nos llevan hasta el campanario de la Catedral de Santiago de Compostela y la vista, la panorámica que pudimos observar es esta. En primer lugar, el ayuntamiento. Y tenemos un parque allí detrás, vemos gente paseando, es como nuestro personal Central Park. Y vemos un gran eucalipto. Y desde ese eucalipto tenemos una de las mejores vistas de la ciudad. Cuando ven una postal de Santiago, la fotografía que se saca desde allí. La Alameda de Santiago, es un jardín botánico. Y el edificio de medicina que está detrás, la facultad. Llegué a la Torre de la Campana aquí en Santiago de Compostela. Cansado después de subir una cantidad de escalones de esta escalera circular. ¡Qué maravilla! ¡Hola! ¿Llegamos? Sí. Más detalles de la visita al techo de la Catedral de Santiago de Compostela. Y ahora visitemos el Parador de los Reyes Católicos de Santiago con su director Santiago Carrera. Los monasterios, como el parador de donde vengo yo, el monasterio Santo Estevo, en vez de haber dos bancos, hay uno, porque eran monjes, no había compañía. Entonces tenían un banco solo. Y esto es un brasero. Y esto va también a la capilla. Aquí hay diferentes historias. Que se la puso después cuando fue hotel. Aquí le ponían todos los ropajes y bueno, pues una sacristía de una iglesia de estilo gótico. Esta piedra es una piedra caliza que es del norte de Portugal, en Sá. Lo que pasa es que está en caliza, que se puede trabajar muy bien. Santiago Carrera es el director del hostal Parador Reyes Católicos aquí en Santiago de Compostela. Ser director de una espectacular monumento como este es un privilegio. Un auténtico privilegio. Por la ubicación, por el tipo de hotel, es un hotel de 5 estrellas de gran lujo, pero además lo que le hace significativo y diferente a otros hoteles de 5 estrellas es la historia, los 500 años de historia que tiene este edificio y los antiguos usos que tuvo este edificio. Y actualmente pues tenemos la suerte de que sea un hotel de 5 estrellas en una ubicación emblemática en la Plaza del Obradoiro, pegado a la catedral, donde nos visita pues, gente de todo el mundo. Es un privilegio, una experiencia diaria poder trabajar aquí cada día. Santiago, ¿qué crees que ha representado el Camino de Santiago para Galicia?
Es una pregunta profunda, mucho o casi todo últimamente. En los últimos años el Camino de Santiago se ha convertido, al margen del tema religioso, que es lo que ha hecho que el camino haya, no solo se haya mantenido, sino que haya aumentado en la cantidad de peregrinos que lo hacen. No solamente es por la gente que lo hace movilizándose por un tema religioso, sino por un tema cultural, de encuentro de social, de personas, y ese entorno de sociabilidad es lo que ha hecho que el camino se haya convertido en algo único. Vemos las cifras de los últimos años y es un continuo crecimiento. La cantidad de peregrinos, este año batimos el récord de peregrinos porque aparte es año santo también, pero es un encuentro de multicultural, podemos decirlo así. Que te hayan asombrado procedencias, nacionalidades de algunos huéspedes aquí del hostal. De todo el mundo. De todo el mundo. El 70%, en este caso nosotros aquí en este parador, el 70% de nuestros clientes son extranjeros. Solo el 30% son nacionales, españoles. Y de ese 70%, el 50%, es decir, un 35% de todos nuestros clientes son estadounidenses. Lo que más les asombra, un poco carentes de su historia, no tienen la historia pues, que tenemos aquí. Al final ellos están durmiendo en un edificio que tiene casi los mismos años de historia que su país. Este edificio tiene 520 años de historia, los mismos años que tiene casi su país. Entonces, el cliente estadounidense es de los que más importancia le dan y el porcentaje más grande que tenemos de este tipo de clientes son americanos. Después obviamente tenemos hasta el emperador de Japón que nos ha visitado y después todo tipo de altos cargos a nivel institucional, monarquías de todos los sitios. O sea, es que decirte un listado es que nos ha visitado gente de todo el mundo. ¿Por qué crees que la gente está haciendo el Camino de Santiago tan prolíficamente hoy en día? Un poco por lo que te decía antes, no solamente hay movilizados por la cuestión religiosa, que también lo es, pero se ha convertido por todas las rutas que transfieren por el camino y la multitud de nacionalidades de la gente que hace el camino, es como un encuentro multicultural, es un intercambio de expresiones entre la gente de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades, y al final esa es la experiencia. La gente lo que más te comenta cuando hace el camino es la experiencia, es espiritualidad, mucha gente lo hace solo para ir reflexionando consigo mismo, pero después es la cantidad de gente que conoce de otras culturas, de otros países, y eso es lo que le da mucha riqueza, al margen obviamente del inicio y la esencia del camino, que es la parte religiosa de llegar aquí a Santiago y bueno, ganar el Xacobeo, ¿no? Como decimos aquí. ¿Tu lugar favorito del parador? Mi lugar favorito del parador, yo creo que hay dos. Uno es la capilla y otro es arriba los comedores reales, que era la tercera planta, que era donde antiguamente era el hospital, porque abrir esas ventanas, asomarte al balcón y poder divisar toda la plaza del Obradoiro, pues se siente uno ahora como un rey ahí, ¿no? Como por poder salir ahí. Si queréis después podemos ir arriba para ver. Vamos a ver la plaza del Obradoiro desde los comedores reales. Exactamente. ¿Cuántas personas al día pasan por aquí? Entre 2000 a el mes anterior, por ejemplo, hubo algún día que llegamos a los 4000. ¿El mes en el que viene más gente del camino? Normalmente en agosto. Normalmente suele ser en agosto. Un mes más. ¿Tú recuerdas una persona que haya hecho un recorrido extraordinario? Ahora sí que me acuerdo, hubo uno hace 2 meses que no me acuerdo dónde venía, pero sí que sé que venía de muy lejos. Y vienen aquí a obtener... La Compostela. Óscar Rocha, este es un primo mío portugués. ¿Tú sabías que tú eres primo mío? Ah, não sabia. Mira, Tenho de uma pessoa, Óscar Rocha. Córdoba Rocha. Como? Ah, também és Rocha. Também és Rocha. Somos primos. Portugueses que llegaron a Colombia. Ah, é? Sí. Ah, não sabia, não sabia. Peregrinos que han llegado a Santiago en bicicleta. ¿Originalmente de dónde? Somos de Guadalajara, Jalisco, México. ¿De qué lugar salieron? Empezamos en Pamplona el camino. ¿Cuándo? ¿Hace cuántos días? Hoy sabe como 10, 11 días más o menos. ¿Qué tal la experiencia? Muy bonita, la verdad es que ya es varias veces las que hacemos el Camino de Santiago y ya es una tradición para nosotros hacerlo y venir aquí con el apóstol Santiago. ¿Cuántos kilómetros recorrieron en esta oportunidad? De Pamplona aquí son 715, pero sí tuvimos que hacer algunas etapas, o sea, como cancelar pues, como unos 100 kilómetros que no hicimos por el tiempo y porque traíamos como gente pequeña. ¿Cuántos eran?
Somos 25 en total, 17 bicigrinos y los demás son a pie, hicieron a pie el camino y un chofer que traemos una vagoneta. ¿Qué tal la experiencia? Pues muy bien porque como dice mi amiga, pues ya para nosotros es el 4.º año que venimos al Camino de Santiago y la verdad que pues para nosotros pues es un camino de misticismo pues y aparte pues siempre hay como cosas nuevas que el apóstol Santiago nos da, ¿no? Y siempre como que nos atrae, ¿no? Siempre nos atrae a hacer el camino. Mira, ya vienen unos Ahí vienen otro jóvenes, puntito. allá vienen unos jóvenes en bicicleta. ¿De dónde vienen? Portugal. Hombre, venga para acá. ¿De qué ciudad salieron? Saímos de Vila Nova de Gaia. ¿Cuántos kilómetros? São 280. 280. ¿Qué fue lo que más le gustó del camino? Tudo. Tu experiencia. A ver, fantástico. ¿Tú eres de qué parte? ¿De Porto? Em Porto, Vila Nova de Gaia. Vila Nova Gaia. Todos juntos. Todos son o sea que ustedes se la pasan tomando vino. Unas cervezas, sí. Unas cervezas, unas cañas también. ¿Recomiendan a otras personas que hagan el camino? Sim, claro. É fantástico, vale bem a pena. É uma experiência fantástica. ¿Primera vez? Terceira. 3 veces? Primeira vez. ¿Cuándo será el próximo viaje? Para o ano. Para o ano. Nesta data, 5 de outubro, se marca sempre em 5 de outubro, sempre que possível, vimos a Santiago. Oye, qué maravilla. ¿Y ustedes son de Porto? Somos de Porto. ¿Se reúnen varias veces al año para programar el viaje? Para programar, treinar, tentar treinar o máximo possível para sofrer o menos possível. Temos um membro com 67 anos. Venga para acá, hombre. Este es un muchacho de 67 años. Não, 6'7". 6'7"? Sim. Pero está entero, está muy bien. Sim, é duro, mas sacrifício, mas cá chegamos. ¿Cuántos kilómetros? 280 quilómetros. Próximo ano, se quer vir outra vez. Queria ver se vinha. ¿Está joven? Sim, queria ver. Se queria ver se vinha. Depende. Se não for, não é aqui. Buen camino. Obrigado. Gracias. Também foi uma experiência. Estos son los peregrinos que han llegado desde distintos lugares. Estos en bicicleta, los mexicanos. No. Este también de Porto. Sim, de Porto. Tiene buena salud tomando buen vino de Vila Nova de Gaia. Sim. Muy bien. Wales, United Kingdom. How many days? 6 days, yes, indeed. En los edificios del Centro Histórico de Santiago normalmente vemos estas marcas de propiedad en las paredes. Las que tienen la concha de Viera son las que pertenecían a la iglesia compostelana. Otros con una cruz potenzada serían los edificios que pertenecían al administrador real, es decir, al Hospital de los Reyes Católicos. Y aquellos que tendrían un árbol con una S y una M serían de la comunidad benedictina de San Martín Pinario, porque con la marca de propiedad en la casa nunca se perdería el origen. No como los papeles que vuelan. Era como la escritura de la casa. Era como la escritura de la casa, exactamente, que estaba plasmada en ella. De la misma manera que en otros edificios veremos probablemente unas placas como de cerámicas que tienen el seguro. Si se fijan en esa, pone Seguros Mutuos de Santiago, significa que esa casa estaba asegurada. Es decir, en caso de incendio, si uno no tenía a la vista el seguro, probablemente no se detuvieran las personas que vendrían en ayuda. La fachada que está protegiendo la fachada románica que está detrás. Y estamos escuchando el gaitero. Efectivamente, la gaita gallega, el instrumento nacional. Ahora mismo acompañado de percusión también. Este gaitero están amenizando y poniéndole música ambiente a la plaza todos los días. Esa llegada con esa música es emocionante. Es épica, eso no se puede contratar, eso es una cosa que pasa en Santiago. Es la entrada triunfal en la meta con la música de fondo del instrumento por excelencia de Galicia, que es la gaita gallega. Hablábamos del clima de Galicia, que es un clima atlántico y muy lluvioso, entonces se puede usar muy poco los balcones. Entonces hay muchos balcones que están cerrados con estas galerías así como de vidrio y aluminio o madera, a veces pintados de blanco o de verde. Es la manera de poderlas usar todo el año y se asemejan de alguna manera también a alguna parte de los barcos, donde tendrían las cubiertas y estarían cerradas con cristal. Es una arquitectura muy típica de las zonas atlánticas, especialmente de Galicia o de la oeste de Francia. Pues aquí es donde llegaría San Francisco en peregrinación en el siglo XIII, haciendo el Camino de Santiago.
llegaría a Santiago, rezaría y pediría esta zona en arriendo a los monjes benedictinos que tendremos en el monasterio de al lado para crear aquí su primera iglesia o su primera edificación. Del otro lado, ese edificio alto que tenemos pertenece a San Martín Pinario, al monasterio benedictino, que es actualmente uno de los más grandes de España. Esta es una toma del interior de la Catedral de Santiago. Bueno, ¿y de dónde saliste? Sanjá, en el día 5 de septiembre, he caminado todos los días, ¿sí? Más o menos, ¿cuántos kilómetros al día? El 25, 27, 28, ¿sí? Qué bueno. Sí. ¿Cómo lo has pasado? Muy bien. ¿Sí? Me sentí como flotando todo el camino, ¿sí? Yo estoy muy bien, no tengo absolutamente nada, ¿sí? Mis pies están perfectos. ¿Qué hiciste para que no te tuvieras vejigas, ampollas en los pies? Yo no sé. Sí, el camino es como un presente para mí, ¿sí? Es un sueño de muchos años. Lo siento el cuerpo un poco cansado al fin del día, pero duermo muy bien. Mismo en el albergue, en el día siguiente me despierto a las 5:30 y me voy a caminar como si estuviese volando, ¿sí? Es bueno. ¿Cuántas horas al día caminas? 6, 7 horas, algo como 4 kilómetros por hora, ¿sí? ¿Sí? Paro para comer algo, ¿sí? Normalmente no desayuno el despertar, me quedo a parar después, umas 2 horas después, então tomo el desayuno y sigo caminando. ¿Cuántos días llevas caminando? Yo estoy a caminar por 30 días, ¿sí? Y pienso que 2 más estaré en Santiago. Terminas. Sí, sí. ¿Primera vez que haces el camino? Sí, la primera vez. ¿Y vas a volver a hacerlo? Ciertamente, sí. Muy bueno. Es una experiencia magnífica, ¿sí? Gracias. Gracias. ¿Tú eres nacida en? En Brasil. ¿Y vives en? En Brasil también. ¿Qué ciudad? Sí, en San Pablo. San Pablo. Sí. Bueno, gracias. Buen Gracias. camino. Gracias. Estas son las impresiones de los peregrinos, de los caminantes, y esta es la toma interior de un albergue de los caminantes de Santiago de Compostela. Y ahora hacemos un alto para escuchar a un personaje de 94 años en esta aldea. Nací el 26 de marzo de 1928. La primera mujer que vi con pantalones era una rapacina americana. Aquí es Vilar de Dones. ¿Por qué se llama Vilar de Dones? No, porque es que era una aldea, una pequeña aldea. Es que en el 400 el emperador Valerio a todos los que mandaban los cristianos los decapitaba. Y el 6 de agosto decapitó al Papa Sixto II. Y cuando le llevaban, ya sabía lo que iba a pasar. Lorenzo, tú sabrás lo que tienes que hacer. Se lo han dicho al emperador, llámale. Lorenzo, ¿dónde están los tesoros de la iglesia? Tengo muchos tesoros, pero quiero 3 días. A los 3 días le llevó allí los tesoros, pero Roma estaba así de pobre, le llevó todos los pobres de Roma allí. Entonces no los decapitó, los son en la parrilla para martirizarle. Pero Lorenzo sigue estando aquí. Y esta es la cabeza de Lorenzo. Ahora no hago nada, yo a comer, beber y vivir la vida, porque se me acaba el tiempo, que es que 94 años son muchos años, amigo. Bueno, y así hemos conversado con este nonagenario tan interesante, tan fascinante, contándonos su historia y las leyendas de esta iglesia. Y ahora vamos a recorrer el camino, haciendo escala en varias aldeas. Celebrando el ascenso Primera división. a Porto Marín, cruzando el río Miño, llegando hasta arriba y la alegría de llegar. Este es el monasterio de Samos, San Julián y Santa Basilisa de Samos, que fue fundado por la orden benedictina ya en el medievo. Como podemos ver, es precioso el paisaje, la naturaleza verde en esta parte del Camino de Santiago. Vale la pena dar un vistazo al albergue de Samos,
que es muy confortable, El albergue grande y a de donde Samos. llegan los peregrinos del camino. Francisco Castro es un sacerdote franciscano. ¿Y cuál es tu papel aquí, Paco? Paz y bien, bienvenidos a Santa María la Real de Ocebreiro. Este es un lugar emblemático en el camino francés a Santiago. Y para mí es toda una responsabilidad, pero también un honor el poder estar custodiando este lugar con una historia muy prolongada en el tiempo que contar, pero sobre todo con una actualidad de espiritualidad que tiene mucho que ver con el sentido de búsqueda del ser humano actual. Soy o somos los franciscanos quienes atendemos este santuario, ejerzo como párroco de esta parroquia. Tú eres una persona que aquí alimenta el alma y el espíritu. Soy un portero que abre puertas para que la gente pueda acceder no solamente a un lugar histórico como este, más de 1000 años nos contemplan, sino sobre todo la puerta de la trascendencia, que la gente pueda redescubrir el valor de lo espiritual, porque además forma parte de la esencia e identidad del Camino de Santiago, y que eso pueda servir para luego el auténtico camino, que es la vida misma. De hecho, el Camino de Santiago es una metáfora de la vida. Y estar aquí en este lugar, además, en lo alto de la montaña, tan cerca del cielo, rodeados de esta maravillosa naturaleza de Galicia, que es todo vida, pues hace que muchos peregrinos y peregrinas, sobre todo los que vienen de más lejos, que vienen en ese sentido haciendo también una experiencia interior, suelo decir que el Camino de Santiago es más que una ruta geográfica, es sobre todo un camino interior. Y por eso llegar a este lugar es entrar en Galicia, ya queda menos para Santiago, y es algo así como un punto también de inflexión en su propia experiencia de peregrinación. Estamos tocando, digamos, la esencia de la humanidad con toda humildad, y a mí me toca ser un poco como una especie de canalización, de cañería, que lleva agua pura descubierta en lo alto de esta montaña, una fuente de agua pura que trate de saciar tanta sed como existe en el mundo, porque estoy convencido que aunque son tiempos muy materialistas, sin embargo al final no es el poder, la vanidad, no es el dinero lo que realmente da la felicidad, sino cosas tan sencillas, valores que están en el Camino de Santiago, como la convivencia en armonía, en paz, el compartir con otras personas. Y conozco además tantas y tantas experiencias bellas, tan bellas en este sentido, que daría para hablar mucho, mucho y mucho. Padre Paco, ¿cómo debemos prepararnos para hacer un buen camino? Dejarse llevar, en el sentido de que creo que a veces pretendemos tener el control de todo y nos damos cuenta también que muchas veces es la vida la que tiene el control de nuestras vidas. Con lo cual, sí, una mínima preparación, evidentemente, para saber que el Camino de Santiago es sobre todo una ruta de búsqueda, un camino interior, porque luego sí que es verdad que estoy percibiendo también que a veces llegan personas que traen una actitud quizás un tanto equivocada de inicio, ¿no? Porque piensan que el Camino de Santiago es como senderismo, turismo, y sin embargo, afortunadamente, y eso es el gran descubrimiento del camino, va más allá. Suelo decir que si le sale usted al paso a una peregrina o un peregrino, por ejemplo, en Francia, en Saint-Jean-Pied-de-Port, pues échele a 3 semanas de aquí, a un mes más o menos de Santiago de Compostela a pie, y a esa misma persona le sale usted al encuentro en la Plaza del Obradoiro, que es la plaza principal de la ciudad de Santiago de Compostela, mi ciudad natal, soy santiagués. Siempre digo además que esa plaza, por cierto, es el lugar del mundo en el que más emociones se concentran por metro cuadrado. La llegada de los peregrinos, la ilusión, la alegría, las lágrimas de gozo, los abrazos. Bueno, pues probablemente esa persona en Francia le dirá, cuando le pregunta por la motivación, algo así como muy evasivo. Bueno, tengo unos días de descanso, me gusta caminar, me gusta la naturaleza. Pero esa misma persona, estoy convencido que si le hace esa pregunta al llegar a Santiago, ya cambia completamente la perspectiva. Por todo lo acumulado, por todo lo vivido a través del Camino de Santiago. Por cierto que García Márquez, famoso literato colombiano, no sé si saben que él tenía una abuela gallega. Y él tenía mucho deseo de venir a Galicia, porque además él decía que aquello que a él le brotaba a través de palabra escrita, estaba convencido que lo había aprendido de su abuela gallega, porque era una gran narradora, y que él quería conocer la tierra de donde era, porque estaba convencido que esa tierra tenía algo que ver también con ese afán narrador de su abuela. Y él vino a Santiago, lo dejó además compilado a través de, creo recordar, un artículo en un periódico de aquí, en donde él habla de la emoción que le produjo llegar a la Plaza del Obradoiro. Decía además que para él, hasta entonces, la plaza más bonita del mundo era una plaza de Italia, en Siena, la Plaza del Campo, pero que desde que vio la Plaza del Obradoiro ya dudaba
de la primacía de esa otra plaza italiana como la plaza más bonita del mundo. Y él destacaba precisamente que era algo maravilloso el ver cómo hay un conjunto histórico-artístico, unos edificios maravillosos, comenzando por la fachada de la Catedral de Santiago, pero también hay un mar de gente que llega, que hace que cada día sea como que la vida renace, como que es una plaza que está en continuo movimiento, que está en una continua resurrección. Padre Paco Castro, usted es sacerdote franciscano. O sea que yo quería ser franciscano cuando era monaguillo en mi pueblo, en Orilla. Qué bueno. ¿Sabe que hoy es 4 de octubre, en día de San Francisco de Asís? ¡Qué maravilla! ¿Sabe que según la tradición Francisco de Asís hizo el camino? De hecho, en un libro italiano, bueno, de aquel contexto, en aquella época medieval, de Fioretti, Las florecillas de San Francisco, se narra cómo Francisco de Asís vino como peregrino a Santiago. De ser así, estoy convencido que Francisco estuvo en esta iglesita, primero porque ya existía, la fundación es del siglo IX, Francisco vivió a caballo entre los siglos XII y XIII, y por tanto estoy más que convencido de que él estuvo aquí en este lugar en el que nosotros estamos ahora mismo. Fantástico. ¿Cómo es su día a día aquí? ¿Su vida? Pues hay una temporada alta, que son varios meses al año, 6-7 meses al año, que es, digo temporada alta porque es cuando pasan más peregrinos, muchos peregrinos y peregrinas de absolutamente, prácticamente todos los rincones del mundo, es increíble. Con lo cual un poco la labor es esta, el abrir la puerta del santuario, siempre también con colaboradores que ayudan muchísimo a hacer posible lo que es una de las señas de identidad del Camino de Santiago, que es también la hospitalidad, que no debe de perderse. Hay mucha comercialización en el mundo, a veces da la sensación de que es lo que mueve realmente el mundo, pero estoy convencido que lo que sostiene el mundo realmente es el amor. Y hay mucha búsqueda de amor también en el camino de la vida y en el camino de Santiago. Entonces un poco mi labor es algo tan sencillo como estar aquí para echar una mano en lo que pueda. Cuando vine para aquí en temporada baja, aquí estamos a 1300 metros de altitud, aquí nieva. Ahora en breve, a finales de octubre, seguramente comenzarán ya las primeras nevadas. Recuerdo que viviendo casi toda mi vida en Santiago de Compostela, que estamos como a 230 metros sobre el nivel del mar, venir para aquí me sorprendió mucho el encontrarme con la nieve, no estaba acostumbrado. Y es temporada baja, prácticamente no hay peregrinos en esa época. Y recuerdo que en una ocasión lancé al cielo una especie de pregunta como diciendo, ¿pero qué hago aquí? ¿Qué sentido tiene que esté aquí? Y la respuesta me vino de la mano de un peregrino. En medio de la nieve llegó al borde de la hipotermia y le ayudé, lo socorrí. Entonces la respuesta del cielo fue, estás aquí para ser socorrista de peregrinos. Qué fantástico. Bueno, Padre Paco, reflexión final de este encuentro. Estoy encantado de estar aquí y realmente aquí irradia una paz y se siente una magia, un acercamiento muy celestial. Pues simplemente, si me lo permite, le doy la bendición que damos habitualmente a los peregrinos. Claro. Que el amor sea luz de esperanza en tu caminar, que la paz sobreabunde en tu corazón, que la bondad sea tu huella en esta vida, que la fe te afiance frente al misterio de la vida y que llegado el momento de alcanzar la meta, Dios, el amor, te abrace eternamente. Sé feliz y haz felices a los demás. Así sea. Amén. Gracias, Padre. Buen camino de vida. Conversando aquí en Sebreiro con el padre, el sacerdote franciscano Francisco Castro, Paco, el famoso Paco Castro. Gracias. Muchas gracias. Mira. Ahí vienen.